Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al club de revista de este mes de septiembre preparado. ¿Señora? Sí. Preparado pues por el rincón pediátrico. Vamos a revisar hoy la utilización del emicizumab en hemofilia sin inhibidores. Esta revisión la quisimos hacer básicamente por dos motivos. Uno, hacer una revisión un poquito de las generalidades de la hemofilia, teniendo en cuenta que pues nosotros como médicos generales y como pediatras en algún momento de nuestras vidas vamos a exponernos a un paciente con hemofilia, y dos, para hacer una revisión acerca de cómo deberíamos hacer una lectura crítica de un ensayo clínico, que es básicamente la metodología de este artículo que vamos a revisar hoy. Entonces, junto a María Caicedo, que es interna de 11º semestre de la Universidad de Rosario, vamos a hacer la revisión. Primero vamos a hacer la revisión cortica de hemofilia y ya después vamos a entrar en el tema del artículo. Entonces, la hemofilia es un desorden hemorrágico hereditario y congénito ligado al cromosoma X. Más o menos dos tercios de los pacientes que la padecen van a tener antecedentes familiares, y el tercio restante van a padecer las secundarias mutaciones de novo. A nivel de Colombia, más o menos 25 de cada 100 pacientes con hemofilia van a ser secundarios a mutaciones de novo. La hemofilia la podemos clasificar tanto pues dependiendo del factor que tengamos deficiente o ausente, y también según la severidad de la deficiencia del mismo factor. Entonces, la hemofilia A es aquella que se produce por deficiencia de factor 8 y la hemofilia B por deficiencia de factor 9. En cuanto a la clasificación de la severidad, tenemos la hemofilia leve, en la cual tenemos una actividad de entre el 5 y 40% del factor deficiente. Esto aplica tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B. La hemofilia moderada, en la cual hay una actividad entre el 1 y el 5%, y ya la severa, en la cual hay una actividad menor al 1%. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial más o menos ahí tenemos una incidencia de 1 por cada 10.000 nacimientos, pues en el mundo, teniendo una prevalencia entre más de 350.000, más o menos 400.000 afectados a nivel mundial, de los cuales el 80-85% van a estar afectados por la hemofilia A. En cuanto a la situación de Colombia, estos datos son sacados de la última encuesta de la situación de la hemofilia en Colombia del año 2016, sacado de la cuenta de alto costo. Entonces, más o menos para este año 2016 habrían 2.059 pacientes afectados por hemofilia para este año, de los cuales 82.8% padecían hemofilia A, y de los cuales de esa totalidad de 2.059, el 50% son población pediátrica, son población menores de 21 años. Por eso quisimos traer esta revisión, teniendo en cuenta el alto impacto de esta enfermedad sobre la población con la que nosotros nos enfrentamos cada día. En esta tabla podemos ver la distribución de las frecuencias según la edad por quinquenios. Entonces, vemos que principalmente la edad más afectada es entre los 15 y los 19 años, seguido entre los pacientes entre 5 y 9 años, después entre los 10 y 14 años, y seguido de los pacientes de 0 a 4 años. Bueno, en esta gráfica podemos ver la distribución porcentual según la gravedad de la deficiencia. Entonces, en la barra gris podemos ver que la mayoría de pacientes van a estar afectados por hemofilia severa, más del 50% de los pacientes con los que vamos a enfrentarnos nosotros. Que este pues los pacientes que están enfocados pues en esta revisión que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar hemofilia? Debemos sospechar en aquel paciente que tenga epistaxis sin motivos aparentes, que tenga sangrados abundantes y profusos, que no tengan relación con los traumas o las cortaduras que presenten los pacientes, que tengan aparición de hematomas grandes secundarios a sangrados en los músculos, hematomas excesos, o que tengan sangrados profusos secundarios a extracciones dentales o cirugías o procedimientos quirúrgicos. Entonces, ya una vez sospechemos en esta diapositiva podemos ver cuáles son los tipos de sangrados y su frecuencia aproximada. Entonces, tenemos los sangrados serios, que son aquellos sangrados a nivel articular, que son los más frecuentes. Más o menos el 70-80% de los pacientes van a debutar y van a presentar sangrados en las articulaciones, más frecuentemente en rodillas y codos, seguidos por sangrados musculares que se presentan más o menos en el 10 a 20% de los casos en membranas mucosas y tracto genitourinario. Esos son los sangrados serios. Y los sangrados que comprometen la vida son aquellos sangrados a nivel intracraneal, cuello, en los cuales haya compresión de estructuras vitales y gastrointestinales. Afortunadamente, estos, por lo menos en los sangrados intracraneales, son menos del 5% de la totalidad de los sangrados.
pues para fortuna del paciente y nosotros. Entonces básicamente el diagnóstico es haciendo, pues primero sospechando, haciendo una historia clínica completa, teniendo en cuenta los antecedentes familiares, porque ya hemos visto que los 2/3 de los pacientes van a tener antecedentes familiares de hemofilia pues, en sus familiares. En cuanto a los laboratorios, vamos a tener una prolongación del PTT que tenemos que tener en cuenta que va a corregir cuando hacemos un PTT cruzado, excepto en situaciones en las que haya presencia de inhibidores, que vamos a ver es una complicación frecuente de la hemofilia, ya vamos a verlo un poquito más adelante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando tenemos hemofilia en moderada, en la cual hay más del 15% de actividad, podemos tener un PTT normal. Entonces, pues a veces tenemos falsos negativos. Pues lo más importante es la medición del factor comprometido para definir si es hemofilia B y la severidad de la misma, y también tener en cuenta que tanto la ketocrito como el PT van a estar normales. En cuanto al tratamiento, una diapositiva son dos digamos, enfoques: el tratamiento a demanda según pues, el momento del sangrado, y el tratamiento profiláctico, que es el que más frecuentemente utilizamos, teniendo en cuenta que la hemofilia es en su mayoría hemofilia severa. Entonces tenemos la profilaxis continua primaria en el caso de deficiencias severas, la profilaxis continua secundaria, en la cual se inicia tras el segundo sangrado de gran articulación, y la profilaxis terciaria se realiza en aquellos pacientes que ya tengan diagnosticada una artropatía hemofílica. El esquema del tratamiento va a ser individualizado según pues, cada paciente, y aparte del tratamiento del factor deficiente, bien sea factor 8 o factor 9, aparte de eso tenemos que hacer pues, las recomendaciones generales, evitar los deportes de contacto, recomendaciones prequirúrgicas, y pues que el paciente conozca también los síntomas como premonitorios para una consulta rápida. En cuanto a la situación del tratamiento en Colombia, sacado de la situación de hemofilia en el año 2016, en nuestro país la profilaxis fue el esquema de tratamiento más frecuente, documentado más o menos 59.2% de los pacientes que padecen hemofilia, y en cuanto a la frecuencia de administración, fue más frecuente de administración intravenosa del factor deficiente 3 veces por semana en el caso de hemofilia A y 2 veces por semana en el caso de la hemofilia B. Con esto nos podemos dar cuenta que el alto impacto de estos tratamientos en la calidad de vida tanto de los pacientes como de los familiares, que 3 veces por semana tienen que asistir a un centro médico para administración del factor deficiente. Por eso es que se están buscando otros medicamentos que nos permitan, que mejorar, que tengan una mejor forma de administración, que tengan frecuencias mucho más separadas para mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. En cuanto a las complicaciones, hay varias, sin embargo, traje estas 3 principales: la presencia de inhibidores, que básicamente son anticuerpos que se van a unir contra el factor que vamos a administrar de manera exógena, lo que va a hacer que estos van a actuar como un inhibidor, pues como bloqueando la función del factor. Se presenta más o menos en el 8.5% de los pacientes a nivel de Colombia, en la mayoría de los pacientes con hemofilia en el 7.8%, y los pacientes con hemofilia B en el 0.8%. También tenemos la artropatía hemofílica, que se presenta en el 36.6% de la población con hemofilia en Colombia, y de estos el 37.5% de los pacientes van a ser pacientes en edad pediátrica. También tenemos el subtumor, que es un hematoma que está en diferentes estadios de organización, con degeneración quística en tejidos blandos, que nos va a afectar los tejidos, el hueso adyacente, y se presenta en el 1% de la población afectada con hemofilia severa. Entonces, bueno, ya haciendo ese recorrido de la hemofilia, vamos a entrar a hablar del artículo. Este es un ensayo clínico en fase 3 multicéntrico, aleatorizado, que fue publicado en la edición del 30 de agosto de este año en el New England Journal of Medicine. Entonces María nos va a hacer la revisión del factor de impacto de la revista y de los principales. Exactamente, bueno, entonces al principio, cuando pues yo iba a hacer la revisión y pues venirles a hablar como de qué tan importante es el New England Journal of Medicine, pues busqué qué estamos utilizando para medir como el impacto y digamos que el prestigio al mismo tiempo de una revista. Entonces, para eso, en realidad, tenemos muchas herramientas. Desde Scopus, que digamos que en este momento es la que mayor claridad nos da frente al pues, como prestigio de una revista, a Google Scholar, a Scitemetrics, que usa todos los valores que están en Scopus, hasta el SJR,
y diversos otros que están descritos en múltiples páginas para decir qué tan buena es una revista. Entonces, como les dije, en este momento la que más estamos usando y el primer parámetro en el que nos estamos basando para buscar qué tan de verdad prestigiosa es una revista y qué tanto impacto tiene es Scopus. Scopus es el que está aliado en este momento con el Scientific Journal Rating, que es de los cuales les voy a hablar hoy principalmente. Entonces, ¿qué nos dicen sobre el New England Journal of Medicine? Que tiene un índice H de 902. Pero entonces, pues, ¿qué es el índice H? Se dieron cuenta cuando empezó como a crecer todo el tema de publicación en medicina y en ciencia y en general en diferentes, digamos que no solo medicina, sino también en arte, en biología, en otras cosas, se dieron cuenta que necesitábamos empezar a medir qué tan prestigiosa eran no solamente las revistas, sino también los autores. Entonces, en el 2005, un señor Jorge Hirsch describió un índice H como para decir qué tan prestigioso era un autor. Entonces, ¿qué dice el índice H? Que si yo he publicado H artículos y tengo me han citado H veces, pues yo voy a empezar a tener un índice H y voy a tener un impacto, digamos, en lo que publico en medicina o en la ciencia en la que esté publicando. Entonces les voy a hablar del índice H como a lo largo de toda esta parte, entonces pues para que ya lo tengan claro qué es. Entonces, si nos basamos en lo que nos dice el ranking del Scientific Journal Rating, el New England Journal of Medicine está ubicado en el puesto número 19, quiere decir que tenemos 18 revistas que tienen un índice H superior al New England Journal of Medicine, pero que también nos dice que está ubicado en el percentil 1, cuartil 1. Entonces, ¿qué hacen en Scopus? Cogen, digamos que todas las publicaciones que existen, cogen todas las revistas y lo dividen en 4. Y ese total nos va a dar los que están ubicados en el primer lugar, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Y el New England está ubicado en el primer grupo, o sea, digamos que dentro de todo sí es prestigioso. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo ha venido aumentando a lo largo de los años. Entonces, en 1999 tenía un score de 7.361 y en el 2017 tenemos un score del 19.476, diciendo no solo que ha aumentado el número de publicaciones, sino también el prestigio de la revista, o sea, lo están citando mucho más. Entonces, lo que vemos es que en el 2007 tuvo un total de 77.150 citas. Entonces, esto es muy importante. Igual hay que tener en cuenta que pierden un poquito como de impacto cuando las citaciones son dentro de la misma revista, pero pues igual es un número importante. Entonces, pues eso es un número grande. Igualmente, a partir de sus publicaciones del total, el 21.17% han sido colaboraciones internacionales, lo cual también le da prestigio. Ha tenido más o menos en promedio 38.847 citaciones por documento, y en 2 años, pues digamos que ha tenido un factor de impacto de 42.185. Entonces, si quieres, regrésate. Entonces, ¿qué pasaba antes? Utilizábamos como única medición el factor de impacto. Pero entonces se dieron cuenta que el factor de impacto también tenía muchos problemas, porque decía, bueno, pues pueden estar citando mucho, lo cual nos da pues como buena información sobre el artículo, pero también puede que hayan publicado poquito. Entonces empiezan como a perder, digamos, validez. Por eso todos estos puntajes que están utilizando Sitescoremetrics y el SJR, que son mucho más integrales, como que dejan de lado el número de citaciones y el número de publicaciones, sino que tienen en cuenta como un conjunto en total. Entonces, Sitescore también tiene su mismo puntaje, lo que les dije, que es 14.75, y pues en realidad ubica al New England como en el 4.º puesto. En cuanto a Google Scholar, dice que el New England Journal of Medicine está en el 2.º puesto en cuanto a el número de publicaciones de revistas, y adicionalmente nos habla del índice H a 5 años y de la mediana del índice H.
Entonces, en cuanto al artículo, pues hay que tener en cuenta que el artículo del que les vamos a hablar hoy fue publicado hace muy poquito. Entonces, estamos hablando el 30 de agosto del 2018. Quiere decir que en cuanto al seguimiento y en cuanto a saber qué tanto lo han citado, pues digamos que no tenemos mucho. Por ahora, a la fecha, lo han citado una vez y pues la citación fue hecha dentro de una publicación del New England Journal of Medicine, que como les venía explicando, pues eso digamos que pierde un poquito de prestigio, pero pues estamos hablando de que fue publicado hace un mes, entonces pues no es muy válido esto por ahora. Igualmente, Google Scholar pues nos dice lo mismo, que ha sido citado únicamente una vez. Entonces, en cuanto a la búsqueda por autor, pues el autor principal del artículo del que les estamos hablando hoy pues se llama Johnny Malango. Él es un médico pues especialista en hematología y vive en Sudáfrica. Entonces, pues lo bueno de estas páginas es que nos permiten también buscar qué tan prestigioso, digamos, dentro de todo es el autor. Entonces, digamos que en total han citado 64 veces al autor principal de este artículo. Entonces, si quieren, nos dan el índice H del autor, el cual es 17. Entonces, si recuerdan lo que les decía, quiere decir que él ha tenido al menos 17 publicaciones que han sido citadas al menos 17 veces. A partir de ese momento ya tienen un índice H los autores. Entonces, en cuanto a Johannes Oldenburg, pues él es también especialista en hematología, vive en Alemania y ha sido citado 494 veces, lo cual pues sería mucho más que el autor principal. Y tiene un índice H de 55, el cual es mucho más alto, pero lo que les digo, el índice H lo han criticado muchísimo porque dicen al final como bueno, pero ¿qué tal que publique y pues no lo citen tanto? O lo citen mucho, pero en realidad tenga solamente una publicación muy válida, entonces por eso lo han criticado tanto, pero digamos que en este momento es como el estándar que utilizamos para medir el prestigio de un autor. Y en cuanto al último autor principal tenemos a Ido Paz, que es un especialista en hematología pediátrica de Israel, pero pues practica en Estados Unidos, que ha sido citado 32 veces. Y él tiene un índice H de 17, que es como igual al autor principal. Y al final... Bueno, entonces, en cuanto a la relevancia clínica del artículo que vamos a revisar, pues como habíamos dicho, más de la mitad de los pacientes hemofílicos en Colombia son población menor de 21 años, con lo cual vamos a estar nosotros expuestos en nuestra práctica, y pues básicamente en la búsqueda de nuevos medicamentos que mejoren la calidad de vida, que tengan un esquema de aplicación mucho más cómodo que el factor 8 o que el factor 9, pues por eso se hizo esta publicación. Entonces, pues ya hablamos un poquito de la hemofilia antes, ahora vamos a hablar una diapositiva acerca de qué es el emicizumab. Básicamente es un anticuerpo monoclonal cuya principal función es unir el factor 9 y el factor 8 activado, de esta manera reemplazando, digamos que la acción del factor 8 que está ausente en el caso de la hemofilia, que es el tema a revisar hoy, para que haya un restablecimiento de la homeostasis. Entonces vamos a hablar ahorita acerca del enfoque del PICO, que es la estrategia PICO, que es útil para el planteamiento de una pregunta en un estudio clínico. Entonces primero la P tenemos que es el paciente. Entonces en este ensayo se buscaron pacientes con diagnósticos de hemofilia A que sean mayores de 12 años y que reciban tratamiento tanto episódico o profiláctico con el factor 8, que no tengan presencia de inhibidores. En cuanto a la intervención, entonces fue la administración del emicizumab. Ya ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de cómo fueron los esquemas de administración, pero como resumen se dividieron los 152 pacientes que se tuvieron en 4 grupos. El grupo A iba a recibir un esquema de 1.5 miligramos por kilogramo de intramuscular de emicizumab semanalmente. El grupo B iba a recibir el doble, 3 miligramos por kilo cada 2 semanas. El grupo C no iba a recibir ninguna profilaxis y el grupo D era estos 3 primeros que acabo de nombrar, antes recibieron el tratamiento además con el factor 8. Y el último grupo, que el grupo D, eran esos pacientes que recibían el tratamiento profiláctico, es decir, que recibían su esquema cada 3 veces por semana. Entonces, en estos pacientes se les administraba una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de emicizumab de manera intramuscular semanal. Subcutánea.
Este grupo, digamos que la utilidad de este grupo era que vamos a hacer vamos a hacer una diferenciación intraindividual, es decir, íbamos a comparar cómo la tasa de sangrado en ellos mismos durante el tratamiento con factor 8 y la tasa de sangrado ya recibiendo solamente el emicizumab. En los primeros 3 grupos íbamos a hacer una comparación entre los que recibían y entre el grupo C, que eran los que no recibían. En cuanto al control, pues era el grupo C para hacer las comparaciones con el esquema semanal subcutáneo y el esquema cada 2 semanas, y el grupo D para compararse entre ellos mismos. Y pues el lado del outcome era evaluar la tasa de sangrados a las 24 semanas después de iniciar el emicizumab. Ahí está una de las primeras dudas, que uno le gustaría que si existe un tratamiento que ya está estandarizado con la profilaxis, pues uno le gustaría que el control fuera los pacientes que están en profilaxis. Ya sabemos que los pacientes que están a demanda pues van a sangrar y no es lo ideal, ¿cierto? Es como si yo comprara una droga con otra y sé que existe una, no voy a comparar la nueva droga con nada, lo ideal es compararla con la que existe para yo de verdad ver si por lo menos soy igual y superior. Bueno, pues digamos que la industria muchas veces hace eso porque es más fácil. Si yo tengo un paciente que está a demanda o que no tiene tratamiento, eso es un placebo, obvio que voy a decir, pues mire, sí funciona. Sí, hicieron algo de comparar el antes y el después de los grupos en el que estaban profilaxis, pero lo bueno que me gustaría es que si yo quiero mostrar que mi producto sirva, pues lo compare con el estándar de medicamento que existe en el momento, que es la profilaxis. Pero pues, eso casi nunca se ve en estos casos. Bueno, en cuanto al lugar, pues recordemos que es un ensayo un estudio clínico multicéntrico, se realizó en diferentes instituciones a nivel de Australia, Costa Rica, Estados Unidos, Italia, Taiwán, Reino Unido, Francia, Japón, España y Alemania. En cuanto al tiempo, se inició el estudio en diciembre del 2016. Los primeros objetivos terminaron en septiembre del 2017, arrojando los resultados, pues digamos que el análisis hasta ahorita, el 30 de agosto. Y los segundos objetivos, la idea es llevarnos hasta 2 años. Entonces la idea es más o menos en el año 2019 hacer la publicación de los segundos objetivos, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, en los objetivos primarios, pues básicamente era definir el número de sangrados en los pacientes con emicizumab y sin tratamiento, y el número de sangrados en grupo D con el tratamiento del factor 8 profiláctico y versus el tratamiento con emicizumab posterior. Entonces, los sangrados, la definición de los sangrados se basaron o los tomaron del consenso de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, en la cual define la hemartrosis como una sensación inusual en la articulación, lo definen como un aura asociado a uno de los siguientes: edema o calor en la articulación, dolor o pérdida progresiva de la movilidad, que en los niños se expresa como una limitación para el apoyo de la extremidad. Eso en cuanto a la hemartrosis. Y el sangrado muscular está determinado tanto clínica como paraclínicamente y generalmente se asocia a dolor, edema y pérdida de la movilidad. Bueno, eso entonces fueron los objetivos primarios para las que se iban a terminar las 24 semanas siguientes al inicio del emicizumab. Y los objetivos secundarios eran determinar la reducción del número de articulaciones blanco, en este caso eran cadera, codo, muñeca, hombro, rodilla y tobillos, con más de 3 sangrados en 24 semanas. También definir la calidad de vida de los pacientes recibiendo el tratamiento, bien sea demanda o profiláctico con el factor 8, y compararlo con la calidad de vida que los pacientes presentaban con el tratamiento de emicizumab. Esto a 24 semanas. Y los objetivos secundarios a 2 años, que son los que les digo se esperan sacar, pues ya obtener los resultados en el 2019, era hablar del porcentaje de pacientes con reacciones adversas al medicamento, el porcentaje de pacientes que desarrollen anticuerpos contra el emicizumab y el porcentaje de pacientes que desarrollen inhibidores de no. Recordemos que los pacientes que entraron a este estudio eran pacientes sin inhibidores. Entonces, la metodología, como ya hemos dicho, es un ensayo clínico controlado con diseño paralelo. Ahorita vamos a recordar un poquito acerca de qué es un ensayo clínico con este diseño. Es multicéntrico, aleatorizado, no cegado. Entonces, un ensayo clínico, para recordar, es un experimento controlado en voluntarios humanos cuya finalidad es evaluar la seguridad y eficacia de tratamientos o intervenciones, determinar efectos farmacológicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos de nuevos productos, y tiene básicamente 4 fases. Entonces, las fases son: la primera, básicamente se hacen voluntarios sanos, más o menos entre 50 y 100 pacientes. El objetivo principal es obtener datos acerca de la farmacocinética, la farmacodinámica y las reacciones adversas. La fase 2 es aquella que se realizan pacientes ya con la enfermedad, más o menos entre 100 y 300 pacientes. En esta vamos a evaluar el perfil de seguridad, vamos a establecer la relación dosis-respuesta, cuál va a ser el rango de la dosis, cuál debería ser la frecuencia de administración del medicamento, la seguridad y la tolerabilidad.
En el estudio fase 3, que es el que tenemos nosotros, estamos revisando hoy, es un estudio que se hace en pacientes ya con la enfermedad que requieren un tratamiento y sirve para evaluar tanto eficacia, seguridad a largo plazo, y generalmente son ensayos multicéntricos como en el caso del artículo que estamos revisando. Y por último, los estudios fase 4 son aquellos que se realizan por mercadeo, en los cuales vamos a obtener datos de seguridad adicionales a los anteriores, cuál es la utilidad o el beneficio del uso a largo plazo, o en el paciente crónico, las diferencias con otros medicamentos y la rentabilidad del mismo. Entonces, ¿qué es un diseño paralelo? Básicamente es que es ese diseño que nos va a asignar de manera aleatoria a los participantes en un brazo o en otro del estudio. En este caso los del grupo de no tratamiento o el de tratamiento con emicizumab. Entonces, la población que obtuvimos que medimos, como se ha hecho, mayores de 2 años de edad, con hemofilia severa sin inhibidores, los cuales se medían con menos de 0.6 unidades de Bethesda, que recibían el factor 8, tanto episódico como profiláctico. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Que el paciente tuviera diagnóstico de hemofilia A severa, que tuviera una adecuada función hematológica, pues aparte de la hemofilia, que todo su sistema hematológico estuviera normal, adecuada función renal, función hepática, y para mujeres en edad fértil que se comprometieran a o no tener relaciones heterosexuales durante la realización del estudio, o que iniciaran un método de planificación. Y los criterios de exclusión fueron básicamente que el paciente que tuviera otro trastorno hematológico pues no entraba en el estudio, que no hubieran utilizado previamente tratamiento para enfermedad tromboembólica, que no hubieran tenido historia previa de hipersensibilidad con el uso de anticuerpos monoclonales, que es el emicizumab, pacientes con VIH con conteo de CD4 menor a 200 células, el uso de inmunomoduladores al ingreso o que planee hacerlo durante la realización del estudio, que tengan cirugías planeadas, excepto cirugías menores, que la verdad no eran tan enfáticos en cuáles eran las cirugías menores para ellos, que no hubieran utilizado emicizumab en estudios previos, y que pacientes embarazadas en lactancia o con planes de embarazo. Entonces, básicamente, ¿cuáles fueron las intervenciones? Entonces, teníamos los pacientes con la hemofilia diagnosticada. Entonces, teníamos primero los pacientes que recibían el factor 8 de manera episódica, o sea, a demanda. Entonces, a estos los repartimos en una relación 2-2-1. Entonces, 2 iban para el grupo A, 2 iban para el grupo B y 1 iba para el grupo C. El grupo A, como les había dicho, recibía la dosis subcutánea de emicizumab a 1.5 miligramos kilo semanal. El grupo B iba a recibir el doble de la dosis, 3 miligramos por kilo cada 2 semanas, y el grupo C ya no iba a recibir profilaxis. Por otro lado, teníamos los pacientes que ya venían con el emicizumab, pero profiláctico. Estos eran episódicos, estos no profilácticos. Entonces, este grupo se evaluó la tasa de sangrados durante el tratamiento con el factor 8 de demanda, y ya después se inició el emicizumab a la segunda semana del emicizumab. Ya en ese momento suspender el factor 8 y se iba a evaluar la tasa de sangrado ya solo con el emicizumab para hacer una comparación intraindividual. Entonces, básicamente esto es lo mismo que les acabo de decir, solo que esto es, digamos, sacado directamente del artículo. En el grupo A se asignaron 36 pacientes, solamente 35 alcanzaron a hacer lograron llegar hasta las 24 semanas, ya que uno se perdió el seguimiento durante el estudio. En el grupo B se asignaron 35 pacientes, solamente 34 alcanzaron a llegar a las 24 semanas. Uno lo descontinuó porque fue de todos el único que presentó reacciones adversas pues severas que ameritaban suspender el medicamento. Ya vamos a ver cuáles fueron esas reacciones adversas. En el grupo C se asignaron 18 pacientes, de los cuales solamente 17 alcanzaron a hacer el seguimiento, teniendo en cuenta que el otro restante pues perdió el seguimiento. Y en el grupo D se incluyeron 58 pacientes que alcanzaron a hacer el seguimiento a las 24 semanas. Entonces, ¿cuáles son los desenlaces? Pues, como hemos dicho, la tasa de sangrado y evaluar la calidad de vida de los pacientes con factor 8 versus el uso de emicizumab. Sin embargo, ahorita vamos a ver más adelante, pero digamos que los datos de la calidad de vida no se pudieron analizar, teniendo en cuenta que hubo una pérdida de los datos que se han obtenido previamente. Entonces, en esta primera publicación, en esta primera parte de los objetivos, solamente se definieron las tasas de sangrado, más no la calidad de vida. ¿Ellos calcularon el tamaño de la muestra? No, pues doctora, no lo vimos en el que habíamos revisado. No. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, utilizamos un modelo de regresión binominal, el cual es útil en aquellos estudios en los cuales tenemos únicamente dos opciones. Por eso es el nombre binominal. O sea, tenemos el resultado o éxito o fracaso. En este caso fue sangrado y no sangrado. Entonces, la idea fue que ellos le hicieron seguimiento en diferentes tiempos a los pacientes para determinar los sangrados día
y de esta manera, digamos, como extrapolar a sangrados por año, tasa de sangrado anual. Entonces, en cuanto a los resultados, se dieron cuenta que la tasa de sangrado anual en el grupo A que recibía el emicizumab una vez a la semana tenía 1.5 eventos de sangrados al año, versus el grupo 2 que recibía cada 2 semanas tuvo 1.3 eventos al año, y el grupo C que no recibía nada tuvo 38.2 eventos al año. Entonces, sí vemos que eso es una diferencia importante con el que no tiene. Exacto. O sea, sí, pues digamos que esta es una de las debilidades de este estudio, que pues, sí, el paciente A no, el CEPAL no tiene nada. Idealmente debería haberse comparado con el factor 8, pero entonces, vemos una reducción, una diferencia de riesgo de 96%, es decir, que los pacientes que no reciben tratamiento con emicizumab tienen 96% más riesgo de sangrar, a diferencia de los emicizumab. ¿Qué les pasa? Bueno, en esta tabla, igual también lo que habíamos dicho ahorita, viene extractada del artículo, básicamente nos dice lo mismo, que la diferencia de riesgo fue 96% menos sangrado, 96% menos sangrado en el grupo A, comparado con el control que no tenía nada, 97% de sangrado menos en el grupo B versus el que no tenía nada en el grupo C. Y en cuanto a la comparación intraindividual, entre el grupo... un poquitico más a lo real, porque es con profilaxis y después con el... Exacto, son los mismos pacientes, como lo ha hecho, el mismo paciente. Se comparaba la tasa de sangrado con factor y se comparaba la tasa de sangrado con el emicizumab. Entonces, esto digamos que hubiera sido lo ideal que se hubiera hecho con la mayoría de la población, pero pues bueno, no se hizo. Entonces, en cuanto a la comparación intraindividual, se dieron cuenta que la tasa de sangrado en los pacientes que recibían emicizumab, mientras recibían emicizumab fue 1.5 sangrados al año, versus esos mismos pacientes con el tratamiento con el factor 8 antes de iniciar el emicizumab fue 4.8 sangrados por año. Sí, es un poquito diferente, sin embargo, no es tan significativa como vimos en el anterior. Sí, exacto. Entonces, y la diferencia de riesgo fue del 68%. Es decir, los pacientes con uso con emicizumab sangran 68% menos que estos mismos pacientes con el factor 8. Entonces, pues también digamos que vemos un poquito de ventaja con respecto al factor 8, además que es muchísimo más cómodo para el paciente, es una aplicación subcutánea que puede hacer perfectamente en la casa, entre los papás, y pues semanalmente, entonces es una vez a la semana, no son 3 veces a la semana, que es el tratamiento que normalmente el paciente sí recibe con el factor 8. Listo. Básicamente lo que dijimos en esta gráfica, 68% menos sangrado con el emicizumab versus la profilaxis con el factor 8 en los mismos pacientes. Ya esta tabla nos habla acerca de las reacciones adversas que presentaron los pacientes en el estudio. Entonces, básicamente, bueno, se dieron 543 reacciones adversas, de las cuales la gran mayoría fueron reacciones en el sitio de la aplicación del emicizumab. Entonces, fueron reacciones leves. Solamente uno de los 152 pacientes presentó reacciones pues severas que ameritaron retirarlo del estudio. Estas reacciones fueron insomnio, alopecia, cefalea, depresión y prurito, que pues si nos damos cuenta sí son molestas, pero no son tan severas. Entonces, digamos que tiene un perfil de seguridad, pues es seguro, mejor dicho, la utilización de emicizumab. Entonces, ya por último, lo que queríamos revisar era más que todo esta parte de cómo deberíamos hacer un análisis crítico de un ensayo clínico para saber cómo lo vamos a aplicar en nuestra práctica clínica. Entonces, nos basamos en las guías de la JAMA. Básicamente son 3 preguntas que nos vamos a hacer para ver si es útil o no el estudio que estamos leyendo. Entonces, la primera es, primero nos tenemos que preguntar qué tan grave fue el sesgo en este estudio. Entonces, eso nos lo vamos a preguntar con varias cosas. Lo primero es si el estudio fue aleatorizado, y sí, efectivamente en este caso, como se ha dicho, sí fue aleatorizado. Esto digamos, ¿para qué es útil? Porque nos va a eliminar el sesgo de selección en la asignación de los pacientes. Entonces, esto es un punto a favor en este ensayo clínico. Es que no pusiste la tabla 1, pero cuando uno ve la tabla 1 del artículo, se ve que está el artículo. No hay mucha diferencia entre los pacientes. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿en qué medida se cegó el estudio? Pues lamentablemente en este caso no fue un estudio cegado, hubiera sido un poquito más válido que se hubiera cegado, sin embargo en este caso no se podía porque los pacientes, tanto los médicos como los pacientes, debían conocer la asignación del grupo del tratamiento para que se hiciera un seguimiento y un adecuado cumplimiento del mismo. Además que no hubiera sido éticamente correcto hacer un seguimiento teniendo en cuenta que las reacciones o los desenlaces posibles que se pudieran dar comprometen la vida del paciente, teniendo en cuenta que son sangrados. Entonces en este caso no se pudo hacer un seguimiento del estudio. Entonces esto es un punto
no a favor para este ensayo clínico. Las siguientes sí se analizaron los pacientes en los grupos a los cuales se asignaron inicialmente y sí, efectivamente, cada uno se analizó en el grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Y la siguiente es si se detuvo el ensayo temprano, pues no, realmente se cumplieron los tiempos que se establecieron. Al inicio se hizo el estudio a las 24 semanas para los primeros objetivos y ya los segundos objetivos pues los estaremos viendo más o menos en un año. La segunda pregunta es cuáles fueron los resultados. Esto lo vamos a ver preguntándonos qué tanto impactó el tratamiento pues en nuestros pacientes, y vimos que sí hay una diferencia significativa en el porcentaje de sangrado en los grupos A y en los grupos B comparados con el grupo C, pero pues recordemos que el grupo C, la idea hubiera sido que recibiera profilaxis, en este caso no recibió nada. Entonces, claramente íbamos a ver una diferencia estadísticamente significativa. Y pues que en el grupo D, que fue la comparación individual, pues también vimos una diferencia no tan significativa como los anteriores, pero sí pues digamos que vimos que arrojaba un beneficio con respecto al uso del factor pues 8 profiláctico. Entonces igual lo que ya hemos visto en esta nota recordar, el grupo D se presentó un 68% menos de sangrado con el emicizumab versus factor 8, y los otros grupos entre 96 y 97% menos de sangrado con respecto al uso de ningún medicamento. Y ya la última pregunta que nos tenemos que hacer al enfrentarnos a un ensayo clínico es cómo puedo aplicar los resultados de la atención del paciente. Entonces tenemos que hacernos 3 preguntas a partir de eso. Entonces, si los pacientes del estudio eran similares en el paciente, efectivamente sí, como les había dicho, estos pacientes eran mayores de 12 años. Nosotros en la clínica en Colombia, en la clínica infantil, estamos en constante contacto con pacientes con hemofilia, sobre todo con pacientes con hemofilia A severa, que eran el foco de este estudio. La otra, si se consideraron todos los resultados importantes para el paciente, y sí se consideraron. En este caso, pues lo más importante son el sangrado y las reacciones adversas que se pudieron llegar a presentar durante el tratamiento. Y por último, si los posibles beneficios del tratamiento valen el daño potencial y los costos. En cuanto a esto, pues sí, digamos que vale la pena en cuanto al daño potencial, porque vimos que las reacciones adversas realmente no son tan graves. Sin embargo, la parte de los costos, pues hasta el momento pues no la sabemos, porque todavía pues el medicamento no ha salido no se ha comercializado, aunque ya se está utilizando, ya está aprobado por la FDA en el tratamiento de la hemofilia A con inhibidores. Sin inhibidores es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, pues en cuanto a costos no podemos decir si es mucho más económico uno que el otro, pero sí es tal vez mucho más cómodo pues para el paciente, para la frecuencia de administración. ¿Y qué? Eso fue todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? O sea, básicamente, si este medicamento, si bien es cierto, no lo tenemos, lo que les decía al principio, lo quisimos traer para hacer una revisión de hemofilia, pues que nos sea útil a todos, y para poder hacer una lectura interpretada, crítica, de los ensayos clínicos. Eso básicamente fue la meta. ¿Quién financió el estudio? ¿Dime? ¿Quién financió el estudio? Pues varios laboratorios, dentro de los cuales fueron básicamente laboratorios que estaban o que esperan comercializar el emicizumab. Claro. Sí, es un medicamento que pareciera y suena bonito, ¿no? Suena muy interesante todo, pero igual nos toca ver costos, ver si de verdad todo lo que nos muestran acá en un paciente real de verdad pasa. O sea, una cosa es el estudio y otra en la vida real. Eso es fase 4 donde nosotros lo ponemos y vemos si de verdad los pacientes no sangran tanto. Una ventaja que tiene es que como los pacientes no reciben factor 8, el riesgo de ser inhibidores es menor, porque esto es un mimético el factor 8. Pero igual si un paciente sangra, pues va a recibir factor 8. O sea, no podemos decir tranquilos que no vamos a hacer inhibidores, porque igual ese 1.5 que refieren de sangrado, 1.8 va a necesitar factor 8 en algún momento y puede hacer inhibidores. Entonces eso que lo vean como una ventaja, pues no lo va a hacer, porque igual en algún momento puede estar, digamos que es presente que el paciente lo pueda utilizar. Entonces pues nos toca esperar. Suena interesante. Igual es un anticuerpo monoclonal que nos va a dar todos los efectos. No sabemos qué efectos secundarios podemos tener con los monoclonales, ¿no? Llevamos solo como 20-25 años con el rituximab, que es uno de los más antiguos, pero no sabemos de todas maneras, se describe en riesgo de cáncer o estas cosas. Entonces también lo tenemos que mirar como con ojos diferentes en el momento de tener que utilizarlo. Algo especial, digamos que casi nosotros nunca vemos, esto es más como de la epidemiología y todo de la regresión binomial múltiple. Acuérdense que yo creo que ustedes cuando leen estudios que comparan tasas de incidencia o ansiedades de incidencia, lo que uno más establece es Poisson. La regresión de Poisson es lo que uno normalmente encuentra en los artículos.
Pero estos pacientes, hay dos cosas en las que uno no puede utilizar esta cosa y utiliza la regresión binomial, es cuando los pacientes, si presentan eventos, eso va a cambiar que ese paciente presente más eventos. Por ejemplo, los hemofílicos, si presenta un sangrado, dos sangrados, tres sangrados a nivel de una misma articulación, la posibilidad de tener más sangrados va a ser mayor. Entonces yo no puedo utilizar esa misma, que es lo que uno más ve en común cuando ve tasas de incidencia, es una regresión de Poisson. Y todos los pacientes no tienen el mismo riesgo. Entonces cuando todos los pacientes no tienen el mismo riesgo de presentar el evento, tampoco utilizamos una regresión de Poisson, que es lo que a veces uno más ve en esos artículos. En muy pocos casos tenemos que utilizar como esta regresión binomial. Entonces digamos que esa es como la diferencia, que a veces de pronto lo que uno más visto es Poisson cuando lee un artículo que está comparando tasas. Muchísimas gracias. ¿Así?